Hola, muy buenos días a todos. Queremos agradecerles nuevamente su presencia aquí con nosotros en este webinar que vamos a hablar acerca de la Declaración Anual de Personas Morales para el ejercicio 2022. Como bien sabemos y quizá muchos ya han podido observar, es un nuevo formato de declaración que nos pide una serie de datos novedosos, quizá para muchos de nosotros, y vamos a ver cómo está esta nueva declaración. De manera general les voy a explicar que este webinar lo hemos separado conforme viene la declaración en dos partes. La primera parte, que es toda la parte impositiva, la parte del impuesto sobre la renta, que la va a dar su servidor, y una segunda parte, que es toda la parte financiera y la parte de la conciliación contable fiscal, el llenado correspondiente, que las va a dar el contador Israel Navarro Pérez. Bien, vamos a comenzar con la parte de acceso a la plataforma a través del portal del SAT. Si podemos ver, lo primero que nosotros vamos a encontrar cuando accesemos al SAT, pues es el banner que aparece en la plataforma de la Declaración Anual 2022. Nosotros le vamos a dar clic y vamos a aparecer esta pantalla, nos va a aparecer esta pantalla donde viene las personas que están obligados, el tiempo en que se presenta, conforme al 76 fracción cuarta de la ley del impuesto a la renta. Recordemos que durante el periodo de enero, febrero y marzo es el periodo para que las personas morales presentan su declaración anual. Bien. Ahora seguimos avanzando y viene la parte de iniciar los fundamentos legales de los que están obligados a presentar la declaración. Le vamos a dar clic en el icono de iniciar y nos va a arrojar el acceso ya sea por contraseña o a través de la firma electrónica avanzada, ¿no? Como decidan cualquiera de las dos partes que se quieran autentificar. Para aquellos que lo hagan a través de la contraseña, la clave CIEC, pues tendrán que rellenar el aplicativo del CAPTCHA. Para aquellos que deseen acceder a través de la firma electrónica, bueno, pues seleccionarán el icono de firma. Una vez que hemos accesado, pues aparecerá de esta manera la declaración, esta pantalla donde nos dice presentar tu declaración. Vamos a darle clic en esta parte y enseguida nos va a aparecer esta pantalla donde nos dice cuáles son los regímenes que queremos declarar. Aquí vienen los distintos regímenes fiscales que hay con sus diferentes formatos de declaración, ¿no? Régimen de consolidación, el formato 19, para el régimen de personas morales con fines no lucrativos, el formato 21, para el régimen opcional de grupos de sociedades integradoras, el formato 23, para el régimen de los coordinados, todo lo que es autotransporte y demás, formato 24, y para las actividades primarias que conllevan las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, el formato 25. Le damos continuar, pero pues, como podrán ver en la lámina anterior no viene el formato 18, que es el que realmente nos interesa para las personas morales del título 2. Entonces, nos vamos a regresar realmente o la manera correcta en que debemos de accesar para nuestra declaración, para el caso de las personas morales del título 2, no es a través del banner directo que aparece en la página del SAT, sino en el icono de empresas. Después se desplegará el menú donde dice presenta tu declaración anual de personas morales, régimen general. Ahí es donde tenemos que accesar de esta manera, ¿no? Una vez que accesamos aquí de esta manera correcta, pues ahora sí también nos aparecerá nuevamente nuestra autentificación, que como mencionamos anteriormente podrá ser por la clave CIEC o a través de la e-firma. Bien, accesamos y ahora sí, este es el nuevo formato de la declaración anual 2022, el formato 18 para personas morales. Aquí nos va a aparecer esta pantalla con este menú, presentar la declaración. Le vamos a dar clic en el apartado de presentar la declaración. Nos da una bienvenida y nos va a dar una parte que se llama administración y configuración de la declaración, ¿no? Vamos a seleccionar el ejercicio que vamos a revisar, el tipo de declaración que vamos a presentar, en este caso es la del ejercicio. Vamos a seleccionar, le damos clic y posteriormente nos va a aparecer qué tipo de declaración es, si es normal, complementaria, normal por corrección fiscal, etcétera. En el caso que estamos viendo o que vamos a revisar, va a ser una declaración de tipo normal. Seleccionamos, le damos clic y viene este apartado de la configuración de la declaración, donde nos dice qué tipo de, nos va a hacer una serie de preguntas
donde tenemos que ir llenándolas. En este caso nos dice cuáles son las obligaciones a declarar y la primera pregunta importante es si nos pregunta si estamos o no obligados a dictaminar los estados financieros conforme al 32A. Aquí, como vamos a ver más adelante, hay dos opciones. Existe la obligación para dictaminar los estados financieros para aquellos contribuyentes que en el ingreso inmediato anterior hayan obtenido ingresos acumulables para impuesto sobre la renta en cantidad de 1,779,063,820 pesos. Aquellos contribuyentes que hayan declarado en el ejercicio 2021 ingresos acumulables para renta superiores a estos tendrán la obligación de dictaminar. Y también en el menú que nos había precedido nos va a preguntar que si optamos, aquí entonces nos regresamos, decimos que si estamos obligados o no a dictaminar bajo el supuesto que acabamos de mencionar. Si nos encontramos en ese supuesto le decimos que sí. Si nos encontramos en el supuesto de que no llegamos a ese monto en el ejercicio 2021, entonces manifestaremos que no. Bien, posteriormente nos va a preguntar si somos no obligados a dictaminar, si optamos por dictaminar los estados financieros. Entonces recordemos que existe la posibilidad para ciertos contribuyentes que pueden dictaminar estados financieros conforme a las siguientes reglas, ¿no? Para aquellos contribuyentes que en el ejercicio de 2021 hayan declarado ingresos acumulables para impuesto sobre la renta por más de 140.315.940 o que su valor de su activo, conforme a las reglas que emite el SAT, sea superior a 110.849.600 o que cuando menos durante el ejercicio hayan tenido por lo menos 300 trabajadores. Entonces, para estos supuestos, el Código Fiscal nos da la opción de dictaminar los estados financieros. Entonces, para aquellos contribuyentes que nos encontramos en cualquiera de estos tres supuestos, lo más recomendable siempre es que opten por dictaminar sus estados financieros. Y es muy importante que ejerzan esta opción en la declaración, que lo manifiesten de esta manera, ya que si no lo hiciéramos así, y aunque quisiéramos presentar con posterioridad el dictamen fiscal, pues ya no tendría efectos. Por lo tanto, sí es importante que manifestemos esta opción siempre que nos encuadremos en cualquiera de los supuestos que mencionamos, que optamos por dictaminar los estados financieros. Bien, una vez que nosotros manifestamos que no estamos obligados a dictaminar y que no ejercemos la opción de dictaminarnos, nos va a aparecer la siguiente pregunta donde nos cuestiona si estamos obligados a presentar la información sobre la situación fiscal de acuerdo al artículo 32.8 del Código Fiscal, que es la famosa DICIF, ¿no? Entonces, ¿cuándo estamos obligados a presentar nuestra declaración? Conforme al 32H, aquellos contribuyentes que, conforme a la fracción primera, hayan manifestado ingresos acumulables superiores o iguales a un monto equivalente a 974.653.950 pesos. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos encontramos en estos supuestos, pues tendríamos que tener la obligación de presentar nuestra declaración informativa de la situación fiscal. Bien, en este caso nos regresamos, manifestamos que no estamos en ese rango y después, siguiendo configurando la declaración, si estuviéramos bajo ese rango, pues tendríamos que manifestar en este apartado que sí estamos obligados a presentar la declaración y por lo tanto se van a habilitar estos dos campos, ¿no? Una palomita en ICR personas morales y una palomita en información sobre su situación fiscal. Bien, continuamos pues, en el proceso de cargar la declaración y nos vamos a encontrar con este apartado de la administración de la declaración, ¿no? Donde vamos a ir seleccionando cada uno de los campos que vamos a ir llenando. En este caso vamos a empezar y seleccionar la parte de ICR personas morales y posteriormente veremos la parte de estados financieros. Bien, seleccionamos aquí lo importante, que algo que es muy importante mencionar es que cuando nosotros estemos en este apartado de la administración de la declaración, nos va a aparecer un mensaje donde nos va a indicar con qué fecha de corte está precargada la declaración anual 2022. Recordemos que toda la parte de la versión de los timbrados del CFDI, tanto de la versión 3.3 como de aquellos que ya estén timbrando en la versión 4.0, pues ya muchos de los datos que nosotros hemos timbrado al SAT ya aparecen precargados tanto en la declaración de pagos provisionales como en nuestras declaraciones mensuales de retenciones de ICR por salarios y algunas otras más, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Entonces aquí nos va a indicar a qué fecha está precargada la declaración. En este caso nos está indicando que está con una fecha de
pagos provisionales, lo que hemos presentado hasta el 11 de marzo de 2023, y con una precarga de la declaración anual del ejercicio inmediato anterior del 12 de marzo de 2023 y los CFDIs de nómina con una fecha del 27 de febrero de 2023, ¿no? Entonces son los tres supuestos con los que la declaración aparece ya precargada. Bien, en la parte de los ingresos nominales lo que nos va a pedir es que nos apareció el dato del total de la suma de nuestras declaraciones, y lo que nos va a pedir a continuación es que detallemos ese total, que lo vayamos desglosando por cada tipo de ingreso que obtuvimos, es decir, vamos a hacer un desglose a detalle de los ingresos que conforman en este caso los 47 millones que estamos manifestando. Entonces vamos a seleccionar qué tipo de ingreso es, principalmente pues aquellos ingresos que provengan de nuestra actividad preponderante, como son las ventas y los servicios nominales. Vamos a manifestar, seleccionar el renglón, vamos a manifestar cuánto corresponde por este tipo de ingreso, le vamos a dar clic, manifestamos el importe, aceptar, y se va a ir guardando, ¿no? Y así sucesivamente para que nos dé el total de los ingresos de los pagos provisionales. Aquí en este caso, ganancia cambiaria, seleccionamos, mostramos el importe que es y se va a ir adicionando, y así sucesivamente hasta que logremos avanzar a llegar al total de los ingresos nominales. Una vez que ya llenamos a detalle el importe de los ingresos nominales, ahora sí, como les mencionaba yo hace un rato, el apartado de ingresos nominales ya no está en rojo, quiere decir que ya llenamos correctamente ese campo y podemos continuar con nuestra declaración en el caso siguiente, que es el ajuste anual por inflación. Bien, en el ajuste anual por inflación nos va a preguntar que si la determinación del ajuste corresponde a un ejercicio menor de 12 meses, seleccionamos, decimos que no, y después nos va a pedir el promedio de las deudas y el promedio anual de los créditos, ¿no? En automático nos calcula el factor de ajuste anual y por consiguiente también nos determina si tenemos un ajuste anual por inflación acumulable, en el caso de que las deudas sean mayores que los créditos, o un ajuste anual por inflación deducible cuando los créditos son mayores que las deudas. Le damos a avanzar, se carga el dato y ahora sí nos pide de aquella información de aquellos ingresos que solamente se acumulan en la declaración anual. Bien, nos pide el detalle, si es que hubiera, decimos sí o no, en este caso decimos que no tenemos ese tipo de ingresos y llegamos al total de los ingresos acumulables. Bien, entonces ahora vamos con el apartado de las deducciones autorizadas. Bien, en esta pantalla viene lo mismo, viene por secciones, viene la parte que son de sueldos y salarios y aquellos asimilados a salarios, los gastos, las deducciones relacionadas con la nómina, la deducción de inversiones, el costo de lo vendido, el ajuste anual por inflación deducible, que va a ser un dato que va a jalar, y en su caso nos va a preguntar si tenemos facilidades administrativas o estímulos fiscales que aplicar. Bien, y lo mismo, si se dan cuenta, todos los datos, los cuadros, aparecen en rojo. A medida en que los vayamos llenando de una manera correcta, se van a ir liberando conforme al llenado. Bien, entonces ahora continuando con la parte, nos vamos a encontrar con la diapositiva o el apartado de sueldos y salarios. Aquí si le damos clic en el icono de instrucciones nos va a decir que debemos de llenar aquellos, vamos a encontrar todos los CFDIs que se hayan timbrado durante el ejercicio, y la parte que nos pide es que documentemos o llenemos de aquellos CFDIs que hemos timbrado, por ejemplo aquellos CFDIs correspondientes a la PTU pagada, sobre todo de aquellos que tomamos para disminuir esa PTU en los pagos provisionales, la parte de nómina que hayamos pagado, la parte que está exenta, que está grabada, la parte que es deducible, la parte que es no deducible, aquella nómina que está directamente relacionada con la parte de gastos de fabricación en el apartado de costo de lo vendido. Bien, entonces aquí vamos a visualizar de manera general un resumen global de los CFDIs timbrados mes a mes, a diferencia de la declaración del año pasado, 2021, donde venía un detalle, un apartado de cada mes. Aquí vamos a ver que viene en una sola diapositiva, en una sola presentación, todos los CFDIs que hemos timbrado por los 12 meses. Bien, aquí como podemos visualizar, esto es lo que les comentaba, viene la parte del total de nómina, la nómina exenta,
el ICR retenido, lo que hayamos enterado y en su caso las diferencias que existan por lo que quedó pendiente de pago conforme a lo timbrado, ¿no? Entonces, en base a esta parte que no hemos pagado, solamente nos va a dejar deducir la nómina cuyas retenciones hayamos efectivamente enterados. Entonces, como pueden ver, en la parte de abajo nos dice importe de la nómina considerada como posible deducción, solo periodos pagados, y el importe de la nómina exenta considerada como posible deducción solo de los importes pagados. Es decir, aquí después nos va a pedir que llenemos la famosa proporción del 47 o 53% respecto de la nómina que pueda ser o no deducible. Bien, aquí en el apartado les mencionaba de PTU, de los gastos no deducibles y demás, vamos a ir llenando la parte que nos pida de la nómina de la parte exenta, lo que vamos a deducir sí o no, y en su caso la parte que es deducible o no de los asimilados a salarios, ¿no? Entonces nos va a ir sumando nuestros conceptos y aquí en esta diapositiva que vemos, lo que nos va a pedir es que nosotros digamos el monto de la mano de obra que está o que se va a aplicar al costo de lo vendido, ¿no? Al costo de ventas. Bien, en su caso después también nos va a pedir la nómina no deducible, como ya habíamos visto, y va sumando los conceptos, ¿no? La parte que está exenta, la parte que está grabada, para que lleguemos a la nómina por sueldos y salarios deducible, ¿no? Después nos pide la mano de obra que apliquemos en el costo, que dependerá de cada empresa si le aplica o no un costo de ventas o un costo de servicios y demás, y vamos a ir llegando después. Nos va a pedir si aplicamos subsidio al empleo durante el ejercicio, cuánto es lo que aplicamos, vamos a ir llenando, ¿no? Y nos da el detalle del subsidio al empleo que pagamos en nómina de acuerdo a los CFDIs que timbramos, ¿sí? Llenamos el apartado de sueldos y salarios y ahora nos vamos con la parte de gastos. Bien, aquí nos va a pedir sobre todo aquellos gastos que para las sociedades civiles, las sociedades cooperativas, aquellos CFDIs que se hayan timbrado por concepto de anticipo, nos los va a solicitar. ¿Por qué? Porque recordemos que para efecto de las sociedades civiles y las sociedades cooperativas, el anticipo se permite disminuir como parte de la base gravable del pago provisional, pero no es un gasto propiamente, ¿no? Entonces al final tenemos que adicionarlo a la utilidad o pérdida fiscal, por eso es que nos pide este dato en específico, ¿no? De aquellos CFDIs que hayamos timbrado por concepto de anticipo. Bien. Nos pide también el apartado de los honorarios pagados a personas físicas que tributaron en reciclo. Viene la parte de la declaración, en su caso, cuánto es lo que nosotros pagamos contra lo que enteramos, sobre todo por la parte de que estas personas tributan a base de flujo de efectivo, entonces solamente podríamos deducir aquellos gastos que hayamos pagado y que la retención la hayamos enterado de manera correcta. Bien. Entonces se llenó, ya jaló la parte del apartado de honorarios pagados a personas del régimen simplificado de confianza. Seguimos avanzando. Y en su caso nos va a pedir aquellos otros conceptos que no necesariamente constan en un CFDI, como es la pérdida cambiaria. Vamos a adicionar los datos. Los intereses devengados a cargo en el ejercicio. Y si se dan cuenta va sumando aquellos CFDIs que ya están timbrados con los que vamos adicionando, va a ir sumando y adicionando los renglones que vayamos nosotros incluyendo, ¿no? De esta manera para llegar hasta el total de las deducciones autorizadas. Aquí nos va a pedir que seleccionemos qué tipo de deducción es. De todas aquellas que sí tengamos un gasto, de los gastos en general que estén timbrados, y nos va a pedir que seleccionemos cuánto es lo que corresponden de acuerdo a la clasificación que nosotros tengamos, ¿no? Seleccionamos en este caso, la mayor parte pues son de gastos, el uso que le dimos al CFDI, la clave 03, de gastos en general, nos va a jalar el dato.
Si hubiera CFDIs que les dimos una clasificación diferente, pues lo tendríamos que manifestar y así como incluir su importe, ¿no? Entonces, de esta manera también llegamos a un total de gastos que va a jalar a la parte de la declaración, ¿no? Bien, ahora vamos a continuar con la parte de las deducciones relacionadas con la nómina, que se refiere a todos aquellos gastos que se generan, pues precisamente porque tuvimos un pago de nómina, ¿no? ¿Como qué tipo de gastos? Pues obviamente las contribuciones de seguridad social, el IMSS, Infonavit, quizá los impuestos sobre nómina, es decir, todas aquellas erogaciones que se dan por el hecho de haber tenido la nómina, ¿no? Vamos a ver cuánto es, los vamos a desglosar, ¿sí? Aquí nos da un total de 190,000, vamos a desglosar el detalle. Tenemos un total de deducciones relacionadas con la nómina y las vamos a determinar, ¿no? Aquí nos dice aportaciones a la ley del Infonavit, al SAR, al Seguro Social, y de esta manera tenemos nuestro apartado de deducciones relacionadas con la nómina. La siguiente parte de la declaración, pues es la deducción de inversiones, lo que comúnmente conocemos como la depreciación fiscal, y vamos a ver qué es lo que nos solicita, ¿no? Aquí nos pide que segreguemos la parte de deducción de inversiones que están relacionadas con el costo de ventas y nos va a pedir por tipo de el monto que determinamos, el tipo de inversión que se realiza y los gastos, ¿no? Entonces aquí si vemos es una deducción es conforme a la ley del impuesto sobre la renta, el título 2. El tipo de inversión, bueno, pues vamos a decir a qué bien corresponde, si es equipo de cómputo, si es una depreciación o deducción de inversiones por edificios, por equipo de transporte, etcétera. Vamos a ir seleccionando y lo vamos a ir llenando, ¿no? En este caso, pues nos pide un subtipo de inversión. Dijimos automóviles, ya sean automóviles, camiones, etcétera. Nos pide el monto. Después nos pide que fijemos el total de lo que estamos aplicando al costo de lo vendido. Y nos va a ir llenando, nos va a ir dando el detalle de los datos que vamos nosotros ingresando para que lleguemos y veamos que la suma de los conceptos que estemos adicionando nos van a dar el total que vamos a determinar, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de inversiones que tengamos, pues serán los campos que iremos adicionando según sea el caso, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos mostrando lo que es la parte de mobiliario y equipo de oficina y se van adicionando los campos, ¿no? Entonces, esta parte, pues, dependiendo del tipo de activos que tengamos, será el número de campos que iremos adicionando, ¿no? Llegamos a nuestro total de inversiones y ahora nos va a pedir la parte del costo de lo vendido, ¿no? ¿Qué nos va a pedir aquí en la parte del costo de lo vendido? Bueno, pues lo que nos pedía en la declaración anual anterior, el tipo de costeo que estamos haciendo, tanto de inventarios como del costo de ventas, la determinación del costo, si lo hacemos sobre costos históricos o sobre costos predeterminados. La mayor parte de los contribuyentes lo hacen sobre costos históricos, aunque también hay quien ya lo hace sobre los predeterminados. Además, recordando que los predeterminados son aquellos que presupuestamos y que después en su caso se tendrán que ajustar, y los históricos, bueno, sobre aquello que ya sucedió y que vamos conociendo, ¿no? Entonces, seleccionamos nuestro método de costeo, que es la determinación del costo sobre costos históricos. Después nos dice que seleccionemos el método de evaluación de los inventarios. Bueno, conforme el método que tengamos establecido en cada empresa, vamos a seleccionar ya sea el costo identificado, el costo promedio, el detallista o en su caso el PEPS, ¿no? Seleccionamos el método, en este caso costo promedio, y después el sistema de costos utilizado, ¿no? Ya sea el sistema de costeo absorbente o de costeo predeterminado, ¿no? Entonces también nos vamos sobre costeo absorbente. Bien, y después vamos a llenar la fórmula del costo de ventas, ¿no? Inventario inicial más compras menos inventario final. En su caso, la fórmula para una empresa comercializadora, para las empresas que fabrican o transforman productos, bueno, pues adicionaremos los campos o la fórmula para el costo de lo vendido, ¿no? Que es inventario inicial de compras
tanto nacionales como extranjeras, menos el inventario final, más la mano de obra directa, los gastos indirectos, la mano de obra indirecta en fabricación y el costo de lo vendido, ¿no? Entonces es una fórmula que ya conocemos todos y vamos a ir llenando. En este caso, pues solamente estamos hablando de una empresa comercializadora, ¿no? Ya visualizamos y ya siguiendo la parte del costo de ventas, del ajuste anual por inflación deducible, no nos jala un dato porque recordemos cuando llenamos el ajuste anual, en láminas previas habíamos determinado un ajuste anual por inflación acumulable, ¿no? Y luego nos pregunta que si tenemos facilidades administrativas o estímulos deducibles, ¿no? La parte de facilidades administrativas, pues básicamente están enfocadas a tres sectores. Si no tributamos en esos tres sectores, no nos aplicarían facilidades administrativas. Los sectores son el sector primario, actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas. Otro sector que tiene facilidades administrativas es el sector dedicado al transporte de carga. Y un último sector es el sector de pasaje y turismo, ¿no? Entonces, si no estamos dentro de estos tres sectores, pues no tenemos facilidades administrativas. Lo que sí podríamos tener son algunos estímulos de acuerdo a la ley de ingresos de la federación. Si aplicara, pues aquí tendríamos que seleccionar que sí tenemos o que no tenemos. Si el caso fuera que sí, tendríamos que detallar qué tipo de estímulo aplicaría en este caso, ¿no? Para el caso que estamos viendo, pues no tenemos estímulos fiscales que aplicar, entonces seleccionamos no, continuamos y nos da un total de las deducciones autorizadas. Bien, entonces si podemos observar, pues ya está con palomita la parte de ingresos, con palomita la parte de deducciones autorizadas, ya todas están sin un campo rojo. Ya determinamos y vamos a pasar ahora a la parte de la determinación del impuesto sobre la renta, ¿no? Pues obviamente son la parte de los ingresos acumulables menos el total de deducciones autorizadas, pues nos dará en su caso la utilidad fiscal o la pérdida antes de PTU. En el caso que estamos viendo, pues nos da una pérdida fiscal antes de PTU de 97,684. No tenemos PTU pagada en el ejercicio y por lo tanto nuestra pérdida fiscal del ejercicio pues será hasta el mismo monto, ¿no? No tenemos pérdidas fiscales por aplicar. Aquí es importante hacerles mención que si tuviéramos pérdidas por aplicar, sí nos va a pedir el detalle de dichas pérdidas, nos va a pedir el desglose, que detallemos y la actualización de las pérdidas se va a ir haciendo ya no en un papel de trabajo como se hacía anteriormente, sino parte de los cambios es que ahora esa actualización que nos dice la ley que tengamos que hacer, la tenemos que manifestar en la declaración anual, ¿no? Bien, continuamos. No tenemos PTU, no vamos a llenar el campo. Aquí en su caso, pues el límite de pérdidas fiscales tendría que ser hasta el monto de la declaración del ICR, perdón, de la utilidad que hayamos causado. No nos da. Aquí en este caso, pues tenemos una pérdida fiscal del ejercicio 2021, que como les comentaba, bueno, pues ya viene aquí el detalle de la actualización, la vamos a hacer en la misma declaración, ¿no? El origen de la pérdida, vamos a ver en qué año se originó la pérdida, ¿sí? Si está pendiente de aplicarse, ¿no? En su caso los INPCs de la actualización, ¿sí? Hasta qué fecha estamos actualizando la pérdida y el monto ya actualizado de la pérdida fiscal, ¿no? Después nos va a preguntar si tenemos impuesto acreditable pagado en el extranjero. Decimos que sí o que no. En este caso vamos a manifestar que no tenemos. Si tuviéramos, vamos a tener que ir agregando los campos de dónde proviene ese ICR, ¿no? Bien. Y por último nos dice que si nos autorizaron un coeficiente de utilidad menor en los pagos provisionales o determinados en el ejercicio. La realidad es que yo en mi experiencia profesional de 10 solicitudes que se han hecho algunos contribuyentes de disminución de pagos provisionales, una sola vez he visto que lo autoricen. La realidad es que, y eso hace más de 15 años lo vi, yo 3 solicitudes que hemos realizado con diversos clientes, ninguna nos ha sido autorizada. Bueno, en este caso le vamos a poner que no. Y vamos a continuar, ¿no? Entonces,
Pues en este caso, como no hay pago, sino nos queda un saldo a favor, pues ya no nos pide el monto a pagar y demás, ¿no? Si fuera el pago, pues tendría entonces sí la cantidad a pagar y se generaría la línea de captura correspondiente, ¿no? Y vamos con los datos adicionales, ¿no? Se nos dice que nos están preguntando. Aquí un detalle importante a mencionarles en el ejemplo que acabamos de desarrollar, pues como vimos no hubo utilidad fiscal y por lo tanto no hay coeficiente de utilidad nuevo que determinar. Si hubiéramos determinado una utilidad fiscal, se generaría un coeficiente nuevo de utilidad y ese coeficiente en automático lo genera la aplicación, ya no con los datos que hemos manifestado, en automático la aplicación calcula el coeficiente. Como en este caso del ejemplo que estamos viendo, no hubo utilidad fiscal, sino una pérdida, entonces la aplicación jala el coeficiente de utilidad que manifestamos en nuestros pagos provisionales, es decir, el del mes de diciembre. El último dato que manifestamos nosotros de coeficiente del ejercicio anterior es el que en automático el aplicativo jala, ¿no? Bien, entonces también nos pide que estamos obligados a determinar y calcular PTU. Para el caso que estamos viendo, vamos a manifestar que no. Y después nos va a pedir los datos de la CUCA y de la CUFIN, ¿no? Bien, recordemos que el dato de la CUCA es la cuenta de capital aportado actualizado. Entonces es un dato que tenemos que anteriormente trabajábamos o hacíamos en un papel de trabajo anterior, donde actualizábamos las aportaciones del capital social que hacían los socios, los accionistas, tanto en su parte fija como en su parte variable, y cada año la teníamos que llevar actualizada al capital. ¿Por qué no? Y esta información ahora la tenemos que ya plasmar relativamente en la declaración anual, donde nos pide el saldo inicial de la CUCA, considerando el saldo inicial de la CUCA que nosotros debimos de haber manifestado en la declaración de 2021 o el saldo que teníamos actualizado el 31 de diciembre de 2021. Ese es el saldo inicial que tendríamos que manifestar, más las aportaciones de capital que haya habido en su caso, menos las reducciones, etcétera, por el factor de actualización. Entonces aquí el aplicativo en automático también nos da la actualización de la CUCA conforme a los datos que nosotros le ingresamos y en este caso pues ya nos calcula la CUCA actualizada al 31 de diciembre de 2022. Bien, lo mismo pasa con la cuenta de utilidad fiscal neta, la famosa CUFIN, que primero tenemos que determinar una UFIN, que también anteriormente esta cuenta, estos cálculos los hacíamos en un papel de trabajo que llevábamos por separado y ahora la declaración, el aplicativo en su nueva modalidad, ya nos los va a calcular directamente ellos, ¿no? Entonces, de igual manera, con los datos que manifestamos nosotros en la declaración, bueno, pues va a determinar el resultado fiscal, en este caso que fue cero, menos el monto de las pérdidas de las partidas no deducibles, lo que nos dan los montos del ICR en su caso que si hubiera sido utilidad, y nos dan los montos a restar de la UFIN, y en su caso va a determinar una utilidad fiscal positiva o negativa. Aquí sí vemos, como no hay base de ICR, no hay resultado fiscal, el resultado fiscal es cero, sí hay un monto de no deducibles, pero no determina una UFIN negativa, ¿no? Entonces aquí está determinando la UFIN negativa en monto de 438,000 y esa UFIN negativa se la va a disminuir a nuestro saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta, la que tengamos actualizada del ejercicio anterior, que vamos a ver en la siguiente lámina. Nos piden cuál es mi saldo de la CUFIN que hayamos tenido al ejercicio neto anterior, más el resultado de la utilidad fiscal neta del ejercicio, más los dividendos pagados, etcétera, para llegar a la UFIN del ejercicio, ¿no? Entonces ya también nos manda estos datos de manera automática, ¿no? Solamente nos pide el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta al inicio del ejercicio. Bien, y después la última pregunta que nos hace es que si contamos con un número de identificación de algún esquema reportable, ¿no? Entonces, para aquellos contribuyentes que hayan diseñado o obtenido algún esquema reportable conforme al código, recordemos que tenemos la obligación de manifestarlo al fisco, el fisco nos remite un número de autorización y en su caso, pues si lo tenemos, manifestamos que sí, nos va a pedir el número de autorización del esquema. En este caso, pues no contamos con un esquema reportable, ¿no? Le damos que no y pues con esto se concluye la parte del llenado de la declaración
en el apartado de ICR, ¿no? Vamos a continuar y le voy a ceder la palabra a mi compañero y amigo, el contador Israel Navarro Pérez, para que ya la parte de la declaración en la parte de contable, como bien indica en el aplicativo de los estados financieros y la parte de la conciliación. Muchas gracias por su atención y bueno, recordarles que esta presentación y demás que vayamos generando en los webinars se suben a las redes sociales de la firma y pues ahí para que nos vayan siguiendo, ¿no? Y de cualquier manera, las preguntas y respuestas, estamos atentos al chat. Recuerden que hay un chat exclusivo para las preguntas y respuestas que se van contestando y si no, de cualquier manera al final de la sesión tendremos unos minutos para contestar preguntas y respuestas. Muchas gracias. Buen día.